Hola, mi nombre es Alessandra Villegas Navarrete y estoy aquí para poder presentarles a mi equipo. Mi equipo y yo hemos trabajado un caso de estudio con el tema de combustibles limpios. Los participantes de mi grupo son Daisy Enco, Giorgio Quintana, Nicolás Ramírez, Carlos Romaní y quien les habla, Alessandra Villegas. El caso de estudios tiene 16 preguntas, de las cuales la primera y la segunda las haré yo. Empecemos con la primera. ¿Cómo generar una combustión libre de contaminantes? Los combustibles libres o reducidos de contaminantes generan menos hidrocarburo y estos hidrocarburos que emiten son más lentos en formar ozono, por lo tanto, menos tóxicos y hacen menos daño al planeta. Los vehículos propulsados por tipo de combustible, como el hidrógeno, propanol o biodiesel, pueden llegar a dañar hasta un 90% menos que los movidos por gasolina normal, es decir, los convencionales o los que son derivados del petróleo. A continuación, expondremos tres tipos de combustibles limpios: el hidrógeno, el propano y el biodiesel. Dentro de la segunda pregunta, nos dice qué propiedades debe tener el combustible ideal. En este cuadro vemos que está titulado lo que dice reducción de las emisiones del CO2. Si nos damos cuenta, aquí el hidrógeno tiene el 100% de emisión del CO2, ¿no? De reducción, mejor dicho. Sin tener en cuenta el hidrógeno, que no produce CO2, como lo acabamos de decir, por no contener carbono en su composición. Las emisiones teóricas más bajas de este contaminante es el gas natural. El gas natural, respecto a la gasolina, se reduce en un 41.46%. La producción de CO2, debido a la combustión de biogás, es considerablemente menor a la que se obtendrá funcionando con gasolina. Se produce una reducción del 28.49%. No se tiene en cuenta la emisión del CO2 debido a la propia composición del biogás, considerada de un 40% aproximadamente, ya que la producción de este contaminante es inherente a todo proceso de fermentación o degradación de la materia orgánica. Por esta razón, no se ha de contabilizar para medir una reducción o un aumento de emisión de dióxido de carbono. Hay que pensar en el futuro. Algunos de los inconvenientes que presenta el uso de combustibles alternativos o los combustibles limpios, como lo estamos llamando, y ya que hemos nombrado algunos ejemplos que hemos visto en las diapositivas anteriores, estos combustibles individualmente se pueden solucionar formando mezclas de los distintos carburantes en las proporciones adecuadas. De esta manera se puede llegar a obtener recién los combustibles limpios, pero siempre va a depender todo esta producción de combustible limpio de nosotros, si nosotros queremos invertir también en el futuro y volvernos capaces de responder satisfactoriamente a casi todos los requerimientos necesarios para reducir la contaminación ambiental. La idea sería escoger las propiedades más adecuadas y ventajosas de cada uno de estos combustibles disponibles y poder combinarlas en la proporción adecuada para poder obtener un carburante a medida en cada aplicación concreta. En el trabajo desarrollado, ahí tenemos a más detalles las propiedades de estos combustibles limpios. Podemos empezar por ahí. No sería una mala idea. Compañeros, hoy día, bueno, lo que a mí me ha tocado y lo que nuestro grupo nos ha tocado es qué debe tener el combustible limpio.
Bueno, en mi caso me ha tocado la pregunta número 3, la cual es, ¿qué características no debe tener el combustible y por qué? Bueno, la principal característica que no debe tener el combustible es partículas duras que vienen a ser desde la suciedad hasta lo que son residuos carbónicos, que estos se puede hallar ya sea cuando realizan el proceso de enlatado en los cilindros de aceite o incluso cuando se llenan las cisternas también puede caer estos tipos de suciedad, lo que hace una contaminación a todo el tanque, como vemos acá, y esto puede realizar unos daños a los equipos, así sean nuevos o antiguos, pero mayormente son a los nuevos a los que le afecta más, porque no han tenido un uso constante de ellos. Bueno, este es el tema número 3. El otro tema que me tocó a mí es, ¿crees que el uso generalizado de combustibles fósiles puede ser revertido en un futuro próximo y por qué? De por sí, el uso de combustibles fósiles sí va a tener que ser revertido por el tema de la escasez. En algún punto nos vamos a quedar sin combustible fósil y va a tener que ser usado otros medios, ya sea este, combustible de diésel o eléctrico o como se ve también tipo solar. Eh, por ejemplo, para un- una alternativa que es el método eléctrico, que ya se ha implementado en algunos carros, es cargar las baterías y con esto está funcionando completamente el carro. Ya no tendríamos que utilizar el combustible fósil, que es el que más utilizamos ahora. También se está previendo, por ejemplo, el combustible, bueno, no combustible, sino el método de solar, que es con carga directamente del sol, o el método de biodiesel que produce 5% menos de la potencia de combustión que el combustible normal, pero aún así tiene mejores propiedades a la hora de hacer y es un buen reemplazo en lo que es para el tema del combustible fósil. Buenas noches, mi nombre es Carlos Romaní Ruiz. Mi pregunta es la 5. ¿Por qué es importante informar a la población de las ventajas y desventajas del uso de los combustibles fósiles? Es importante para que mediante el conocimiento dado, incentivar el menor uso de estos combustibles a inclinarse por la energía renovable, es decir, entrar en conciencia para identificarlos si es que mediante su punto de vista, si es ventajoso o desventajoso, ¿no? En el siguiente cuadro podría ver el porcentaje de uso en el Perú de los combustibles fósiles, ¿no? Donde casi prácticamente la mitad es del petróleo y líquidos de gas natural, ¿no? Casi el 45.5%. Siguiendo el complemento de la pregunta, las ventajas y desventajas del uso de combustibles fósiles, primero nos inclinamos por las ventajas, ¿no? Hay abundancia en los yacimientos, ¿no? Es decir, hay bastantes en la reserva de los combustibles fósiles, ¿no? Aún hay suficientes lugares por hallar para abastecerse. La accesibilidad a las reservas aún es muy complicada, ¿no? Eso quiere decir que es su fácil extracción y el costo de explotación es bajo. Proporciona gran cantidad de energía a un precio relativamente bajo y su transporte de almacenamiento es barato y fácil en comparación con las renovables, ¿no? Que aún creo que tienen inconvenientes, por ejemplo, en el tema de almacenamiento, ¿no? Y entre las ventajas del uso de combustibles fósiles eh, se va en el tema medio ambiente, ¿no? Ya que drásticamente se va en el tema de la contaminación y en las personas en el efecto sobre la salud, ¿no? Más que nada en los niños, que son los que respiran cuando sus pulmones están desarrollándolos, y las gestantes, ¿no? Que están en estado de embarazo. Pregunta 6. ¿Por qué crees que el gas natural ha sido un éxito en países como Argentina y Brasil? Comenzando por el país de Brasil, la industria del gas natural en Brasil ha presentado un importante crecimiento en los últimos años. De hecho, que ha crecido a partir de las importaciones desde Bolivia y del aumento de la producción nacional.
¿no? El ingreso del gas natural en la matriz energética brasilera es un fenómeno relativamente reciente. Sin embargo, su participación ha presentado un importante crecimiento durante los últimos años. El uso tardío del gas natural en Brasil se explica por la abundancia de otras fuentes de energía primaria utilizadas para la generación de electricidad, ¿no? Con destaque para los recursos hidráulicos. Durante el periodo de fuerte crecimiento económico del país, en la década de 1970, hubo muchas inversiones en los usos de hidroeléctricas para generar electricidad y también para las actividades industriales, ¿no? Brasil está dando el ejemplo de cómo atraerle con éxito inversiones al sector del gas natural en América Latina, ¿no? Así lo señalan los expertos de la segunda Latam Caribbean Oil Summit, que es la cumbre mayor de la región que tenemos, ¿no? Y siguiendo con la misma pregunta, en el país de Argentina, el éxito del gas natural en Argentina se debe a la infraestructura de transporte, la red de gasoductos que ya algunos países actualmente están implementando, ¿no? Y la generación de energía que está fundamentalmente apoyada en la capacidad de producción del gas natural. En el 2009, la producción nacional cubría el 100% de las necesidades nacionales de consumo. Luego este número fue descendiendo gradualmente hasta llegar a 2014. Cuando la producción nacional alcanzaba para abastecer al 70%, en ese momento la dependencia argentina del gas boliviano llegaba al 13% y las importaciones del gas natural representaba el 15%, ¿no? A partir del Plan Gas, la participación de la producción local se incrementó a casi 80% para el 2018, es un dato pronosticado, mientras que la dependencia del gas de Bolivia llega a 12.25 y del gas natural 7.86. Quiere decir que Argentina ha logrado un gran balance en el tema de exportación del gas ya se podría decir hecho en su país, ¿no? Y acá, bueno, les presentamos en forma resumida los países que tienen el mayor continuo uso del gas natural, ¿no? Donde en la parte de Sudamérica se ven los países ya antes mencionados y entre parte del norte que son Estados Unidos y parte de México. Gracias. Mi nombre es Daisy Herrera y les voy a describir la pregunta número 7 y 8. En la primera, la pregunta 7. ¿Qué argumentarías para promover el uso de energías limpias en tu comunidad? Muchas veces nos hemos preguntado cómo es que se obtiene la energía en la cual siempre usamos. La generación de energía se crea en centrales capaces de generar energía eléctrica a partir de energías primarias. Actualmente en el Perú las más usadas son a base de combustibles fósiles, en el cual usamos el petróleo, el carbono y el gas natural. Y la energía renovable, que viene a ser las centrales hidroeléctricas. Pero las centrales eléctricas actualmente, antes se creía que eran renovables, pero actualmente no son así. Las energías que son obtenidas mediante combustibles fósiles son las que generan más muertes en el mundo y el cual genera un gran impacto ambiental y además contiene gases que están directamente relacionados con el efecto invernadero. Hablando de las energías limpias, son aquellas energías basadas en la utilización de recursos naturales como por ejemplo el sol, el agua, las mareas, la biomasa vegetal o animal. Se caracteriza por no usar combustible fósil porque son recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente. El uso de energías limpias tiene una gran ventaja, que es la reducción de emisiones de gases, efectos invernaderos y otros contaminantes que estén relacionados con el calentamiento global. Además, posibilita que la energía que se pueda dar en las demás comunidades remotas y generar más empleo y además promocionar el desarrollo de dicha comunidad. En la pregunta 8, ¿cómo afecta al ambiente el uso del gas licuado de petróleo GLP y el gas natural vehicular GNV? El GLP no es un gas tóxico porque tiene una combustión
que suele ser bastante completa, pero cuando la combustión de este gas no se realiza correctamente, puede producirse una pequeña cantidad de monóxido de carbono, lo cual genera que se convierta en un producto tóxico que puede afectar la absorción del oxígeno en los pulmones. En la actualidad, este gas, dependemos mucho de este gas, porque se usa en las industrias, se usa en el transporte, en la agricultura, y también en la generación de energía, entre otras. Hablemos del GNV. Primero, el gas natural se extrae directamente de la naturaleza y no tiene muchas transformaciones químicas. Pero el gas natural genera mínimas cantidades de azufre, mercurio y otras partículas, las cuales son catalogadas como contaminantes. A la vez existe aspectos positivos el uso del GNV, lo cual reduce la emisión de gases contaminantes como el monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarburos. Buenas noches, profesor. Me presento, Nicolás Edson Ramírez Guamán. Continuando con la exposición, el caso de estudio, un combustible limpio, respondiendo a las preguntas número 9 y número 10. Pregunta 9. ¿Cuáles son los usos actuales de los combustibles fósiles? Bien, los combustibles fósiles fueron descubiertos hace miles de años. Sin embargo, fue a partir de la Revolución Industrial en el siglo XVIII cuando estos empezaron a utilizarse a gran escala en transporte y maquinarias. Actualmente, los combustibles fósiles son la principal fuente de energía de las sociedades porque liberan una gran carga de calor. Se pueden transportar de manera sencilla y su costo de producción es más económico en comparación con otras fuentes alternativas. Se emplean para generar energía eléctrica y principalmente energía mecánica, como maquinarias, automóviles, aviones, etc. Presentan múltiples usos, como por ejemplo en el ámbito residencial. Los derivados de petróleo y de gas natural pueden ser utilizados en equipos tales como termas, cocinas, entre otros. En el ámbito comercial son utilizados de forma similar al residencial, pero a mayor escala. Por ejemplo, en un sistema de calefacción central. En el ámbito agropecuario, son utilizados en equipos que generan aire caliente en invernaderos, para bombas de riego, maquinarias que trabajan en tierra, entre otros. En el ámbito industrial, el gas natural es utilizado en maquinarias de producción, como por ejemplo en hornos, secadoras, calderas, etc. Y por último, en el ámbito transporte, los derivados del petróleo y del gas natural son empleados como combustible para los automóviles, que facilitan una combustión más limpia en los motores o como refrigerante. Pregunta 10. ¿Cuáles son las ventajas del uso del gas natural? Tenemos 4 principales ventajas. La primera de ellas es la comodidad, pues al ser una energía de suministro continuo, siempre está disponible en la cantidad y en el momento que se necesite. Tenemos la limpieza. El gas natural es menos contaminante que los combustibles sólidos y líquidos. Por un lado, como cualquier otro combustible gaseoso, no genera partículas sólidas en los gases de la combustión. Produce menos CO2, lo cual reduce el efecto invernadero, menos impurezas, como por ejemplo el azufre. Esto disminuye la lluvia ácida, además de no generar humos.
Por otro lado, es el más limpio de los combustibles gaseosos. Otra ventaja es la seguridad. El gas natural, a diferencia de otros gases combustibles, es más ligero que el aire, por lo que, al producirse alguna fuga, se disipa rápidamente en la atmósfera. Únicamente se requiere tener una buena ventilación. Y por último, tenemos a la economía. Esta es una energía de suministro continuo y es barata. Muchas gracias.